De llevar a cabo esta fiscalización es la SUNAFIL. No obstante, existen otro tipo de entidades que, específicamente la SUNAT, que también lleva a cabo fiscalizaciones laborales. Entonces, uno de los primeros temas que debemos tener en claro es que la fiscalización laboral se puede llevar a cabo tanto por parte de la SUNAFIL como por parte de la SUNAT. Es más, la SUNAT en los últimos meses ha tenido una labor bastante intensa con relación a fiscalizaciones, obviamente vinculadas a materias que tienen que ver con el ámbito tributario, porque recuerden que la SUNAT fiscaliza temas de tributos. No obstante, eso de ninguna manera significa que no haya temas que están vinculados con lo laboral. Por ejemplo, la SUNAT ha estado realizando inspecciones relacionadas con lo que tiene que ver con el aporte de salud, que como seguro muchos de ustedes saben, toma como base de cálculo el pago de las remuneraciones. Entonces, en ese sentido, la SUNAT se encarga de verificar si realmente los conceptos que se han estado otorgando a los trabajadores son conceptos remunerativos y por ende deberían ser calificados como montos que sirven de base para el pago de salud. Ese es un tema muy importante porque muchas empresas, lamentablemente, al momento de calificar lo que son conceptos remunerativos y lo que no son conceptos remunerativos, muchas veces cometen errores debido a, de repente, que no están actualizados con los criterios que existen actualmente para poder distinguir entre ambos conceptos. Por ejemplo, uno de los conceptos que genera bastantes complicaciones es el de bono por productividad. Si ustedes revisan la PLAME, en la PLAME van a encontrar que el bono de productividad es un concepto que no es remunerativo. No obstante, ya existen una serie de criterios a nivel judicial que replantean esta figura y han señalado con claridad que los bonos de productividad o cualquier otro bono o bonificación que sea entregada como consecuencia del cumplimiento de metas, productividad, responsabilidades vinculadas con algunos cargos, son conceptos claramente remunerativos. Entonces, es por esa razón que es muy importante que las personas que forman parte de una empresa en calidad de asesores, contadores, administradores, gerentes, conozcan a través de ese tipo de capacitaciones realmente cuáles son los criterios que sirven de sustento para determinar si estamos frente a un caso de conflicto laboral o no. Porque en función de esos criterios es que la SUNAT y la SUNAFIL van a determinar si la empresa está cometiendo o no un caso de infracción laboral. La consecuencia de las infracciones laborales son las multas. Por parte de la SUNAFIL aplica determinadas multas en función de una tabla que ya se encuentra fijada por ley. Y en el caso de la SUNAT también estableció un porcentaje en función de las infracciones que pueden también generar las empresas. Para dar inicio a la sesión, tengan en cuenta que cuando hablamos de la SUNAFIL, y justamente el título de la sesión es algunos puntos claves, tengan en cuenta que muchas veces, y eso se lo digo por experiencia como abogado que ha visto o asistido a comparecencias o visitas de inspección, eh, para evitar la aplicación de multas, no basta con tener una gran, digamos, estructura argumentativa de materia laboral. No es suficiente. Usted puede contratar perfectamente un buen abogado para que lo defienda en la etapa, digamos, de actuación inspectiva y el procedimiento sancionador. Pero eso no es suficiente por la razón siguiente, porque lo que deben aplicar las empresas cuando enfrentan un caso de la zona FIL es, primero, un punto de vista preventivo. Si, por ejemplo, usted tiene un trabajador que genera horas extras y obviamente como consecuencia de que el trabajador le pide el pago de las horas extras y usted no está de acuerdo, si el trabajador va a la SUNAFIL, la probabilidad de que gane es muy alta, porque en efecto la ley laboral establece que todo trabajador que genera horas extras debe recibir un pago que viene a ser una remuneración, incluyendo las sobretasas exigidas por ley. Entonces, hay situaciones que al ser la ley tan clara, no hay forma de que el inspector de trabajo no aplique una multa en caso de incumplimiento. Entonces, en esas situaciones, la recomendación que siempre brindamos es que las empresas lo que tienen que hacer es pagar la deuda porque forma parte de exigencias laborales, ¿no? Obviamente yo soy consciente que muchas empresas, especialmente que son micros y pequeñas empresas, pueden tener algunas dificultades de liquidez o algunos inconvenientes para cumplir con estos pagos. No obstante, también deben considerar
que la SUNAFIL no considere estos argumentos como argumentos válidos. Tampoco el hecho de que exponga la empresa de que el trabajador estuvo de acuerdo con no realizar estos pagos o que hay un pacto implícito entre ambos para que no se paguen horas extras, eso tampoco tendría ninguna validez. Entonces, uno de los temas que debe quedar bastante claro es que no existe ninguna discusión cuando la empresa vulnera normas laborales que tienen naturaleza imperativa. Cuando hablo de normas laborales de naturaleza imperativa, me refiero a normas que no están sujetas a mayor discusión en torno a sus criterios y que son de carácter obligatorio. Entonces, esa es una primera conclusión que vamos a dar sobre este tema. Una segunda conclusión y aporte es el hecho de que muchas veces las empresas tienen dificultades para realizar o de repente evaluar si corresponde o no otorgar algún tipo de beneficio. Por ejemplo, algunas empresas tienen como característica otorgar de repente, cuando quieren negociar con el trabajador un cese, otorgan gratificaciones extraordinarias. Entonces, el problema surge cuando quizás las gratificaciones extraordinarias que utiliza la empresa se han entregado en varias ocasiones y no solo al momento del cese. Entonces, ahí, como no existe una norma legal que establezca en qué casos la gratificación extraordinaria debe ser considerada como un concepto remunerativo, nosotros debemos recurrir a otras fuentes. Recuerden que no es, o sea, no tenemos como única fuente a la legislación. Hay otras fuentes que también tienen carácter obligatorio y que son consideradas también por los inspectores de trabajo. Nos referimos específicamente a la jurisprudencia. Entonces, jurisprudencia consiste básicamente en una serie de criterios que han sido dictados sobre materias similares y que se interpretan como que se ha dictado o creado una norma sobre el particular, una norma que ya tiene un carácter obviamente obligatorio, que a partir de esta norma de carácter general ya se podría aplicar determinadas consecuencias a determinadas situaciones jurídicas. Entonces, en todos estos casos, digamos, de la jurisprudencia que se emite y que constantemente se dicta tanto por parte del Poder Judicial, por el Tribunal Constitucional y también, si hablamos del punto de vista administrativo, los precedentes administrativos que son dictados por el Tribunal de Fiscalización Laboral, son documentos muy importantes que hay que considerar. Bien, entonces, ahora sí, para más o menos adentrarnos a la diapositiva que tenemos al frente, ya hemos mencionado la presencia, ¿no?, en materia de fiscalización laboral tanto de la SUNAFIL como de la SUNAT. En el caso de la SUNAFIL, claro está que la SUNAFIL va a verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, y es el órgano competente para verificar tales, digamos, tales hechos u obligaciones o deberes, ¿no? En cambio, la SUNAT va a verificar el cumplimiento de las obligaciones netamente tributarias. Claro, tomen en cuenta que hay aspectos que son de importancia tanto laboral como tributaria. Ahora, en materia remunerativa, ojo, la SUNAFIL no solo ve temas remunerativos, ve varios temas, ¿no? Pero en materia remunerativa específicamente se verifica si se ha efectuado el pago de forma oportuna e integral. Por ejemplo, si estamos hablando del pago de la remuneración básica, lo que podría verificar la SUNAFIL, por ejemplo, este año, es si en el caso de aquellos trabajadores que perciben el mínimo, se les está pagando la remuneración mínima vital, que es equivalente a 1.130 soles, ¿no? En cambio, en el caso de la SUNAT, si bien también puede verificar temas vinculados con los conceptos remunerativos, lo que se va a verificar es un tema muy distinto, porque lo que va a determinar la SUNAT es si se ha cumplido con retener y pagar el tributo correspondiente, en este caso vinculado con rentas de quinta categoría. Entonces, en el caso que no se haya cumplido con pagar ese tributo, lo que se va a determinar es el pago de una multa. El incumplimiento de las multas de la SUNAFIL, como ya mencioné, está en función de una tabla de factores que han sido desarrolladas en su reglamento. Entonces, a través de esta tabla se determinan tres elementos. Por ejemplo, número uno, si estamos hablando de una empresa que es de la microempresa, si es de la pequeña empresa o de régimen general. Número dos, estamos hablando del nivel de infracción. Hay infracciones que son leves, hay infracciones que son graves y hay infracciones muy graves. Y finalmente, en cuanto a la cantidad de trabajadores, mientras que haya más trabajadores afectados por un incumplimiento laboral, la multa resulta mayor. En cambio, cuando son trabajadores que no han sido muchos los afectados, la multa es menor. Entonces, esos tres criterios son utilizados por la SUNAFIL para determinar una multa. Ahora, en cuanto a la normativa aplicable, siempre es importante, a pesar de que las personas que vean temas de la SUNAFIL no sean abogados,
que conozcan cuál es la normativa que van a considerar los inspectores para determinar el incumplimiento de alguna norma laboral. Dejando de lado las normas que tocan temas sustantivos, como por ejemplo lo que regula los contratos de trabajo, las vacaciones, los descansos remunerados, etcétera. Hay otras normativas que establecen las reglas a partir de las cuales un inspector va a llevar a cabo su actuación inspectiva. Tenemos como normas principales las que podemos ver en esta tabla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como ley, la ley que regula el sistema inspectivo, es la ley número 28806. Ese es un documento, digamos, normativo, que tiene como finalidad señalar cuáles son los órganos competentes, qué tipo de medidas fiscalizadoras puede aplicar los inspectores laborales y cuáles son las etapas del procedimiento laboral en sí, ¿no? Luego también tenemos el Decreto Supremo número 019-2006-TR, que es el reglamento de esta ley, ¿no? Este documento va a tener como finalidad, ¿no? Examinar en qué casos corresponde aplicar una determinada multa. Ahí se expresa en este reglamento cuál es el listado de infracciones laborales, ¿no? Y por esa razón también este documento es muy importante para poder verificar si realmente se están cumpliendo o no las exigencias legales, ¿no? Por ejemplo, si queremos verificar si la empresa ha cometido como falta la falta de entrega de información, por ejemplo, de un contrato de trabajo o de una hoja de liquidación, eso tiene que estar expresamente señalado en este reglamento como una infracción laboral para que recién a partir de ahí la SUNAFIL pueda imponer una multa. Esto quiere decir que si es que una determinada, una supuesta falta no se encuentra detallada en este reglamento, simplemente no es considerada una falta laboral, así que no se debe imponer ninguna multa por incurrir en ese tipo de actuación. Ese es en el caso de las normas principales. Hay obviamente una normativa de carácter interno que viene a ser o viene a estar compuesto por lo que son los protocolos y directivas. Estamos hablando de un conjunto de disposiciones internas que orientan la labor inspectiva. Cuando hablamos de protocolos y directivas nos referimos a esos documentos que emite la propia SUNAFIL, donde de manera específica explica cuáles son los actos y los pasos que va a considerar un inspector para determinar la aplicación de multa. Hay una serie de protocolos, por ejemplo, hay protocolos y directivas específicas sobre lo que viene a ser el proceso de investigación en temas de formalización laboral, que es cuando una empresa tiene una gran cantidad de locadores de servicio. Entonces, la zona FIB lo que hace es verificar, revisar si realmente la empresa cumple con determinados parámetros, ¿no? También tenemos directivas, ¿no? Dentro de las directivas nos encontramos, por ejemplo, con algunas donde se hace referencia a temas como de seguridad y salud en el trabajo, y así una serie de directivas vinculadas con el punto de lo que viene a ser la seguridad y salud, ¿no? Por ejemplo, seguridad y salud en el sector eléctrico, puede haber seguridad y salud en el sector industrial, etcétera. Eh, y bueno, hay una serie de directivas sobre contratos, sobre vacaciones, sobre inspecciones en materia, por ejemplo, de lo que es hostigamiento sexual, etcétera, ¿no? Así que estos protocolos también van a resultar útiles conocerlos para saber cuáles son los pasos y los criterios que va a aplicar un inspector al momento de llevar a cabo una específica inspección sobre estas materias. Y finalmente tenemos los precedentes vinculantes. Los precedentes vinculantes son criterios que tienen como objeto unificar la solución frente a un caso concreto. Ahora, estos precedentes vinculantes son emitidos por la máxima autoridad en materia de fiscalización de la zona FIL, que es el Tribunal de Fiscalización Laboral. El Tribunal de Fiscalización Laboral está conformado por salas. Cada sala tiene un conjunto de vocales que son los que se van a encargar de analizar en qué casos, obviamente estamos hablando de las faltas muy graves, ¿no? En qué casos estas faltas muy graves realmente han sido cometidas por las empresas o no. Entonces, este tribunal en muchos casos fija no solo es un criterio para resolver el caso concreto, sino que también establecen una serie de criterios que ya tienen un alcance general y que de manera obligatoria los inspectores auxiliares, los inspectores de trabajo y los supervisores inspectores deben cumplir en el desarrollo de su actuación inspectiva. Entonces, todos estos criterios, como verán, tienen que ser considerados para llevar a cabo este tipo de actuaciones de la SUNAFIL. En cuanto a las materias fiscalizables, bueno, tenemos un total de 8 materias fiscalizables.
que siempre la SUNAFIL va a tener en cuenta al momento de que lleva a cabo las actuaciones de investigación. Por ejemplo, la principal, la más conocida, es la que tiene que ver con relaciones laborales. En el caso de las relaciones laborales nos referimos no solo al tema de los contratos, al tema del despido, de medidas disciplinarias, sino también al ámbito colectivo. El ámbito colectivo está relacionado con lo que tiene que ver con temas de carácter sindical, así como otros temas no vinculados con la libertad sindical y la huelga. En cuanto a lo que es empleo y colocación, aquí se establece qué reglas debe tomar en cuenta el inspector para verificar el cumplimiento de requisitos de las agencias de empleo. Si bien las agencias de empleo son entidades que actualmente no son tan difundidas, existe la posibilidad de que existen empresas, ¿no?, que asumen la actividad de una agencia de empleo que viene a ser un intermediario entre la demanda y la oferta laboral. Entonces, para llevar a cabo sus tareas debe cumplir con determinados requisitos. Y luego tenemos la intermediación laboral y la tercerización de servicios. Ambas son, digamos así, contratos, que son contratos que se aplican, ¿no? En materia, digamos, en la que la empresa requiere contar con terceros. Entonces, esos terceros son terceros destacados, ¿no? Estamos hablando en el caso de una intermediación, trabajadores que son destacados, por ejemplo, para llevar a cabo una actividad que es especializada temporal. Y en el caso de la tercerización de servicios, también se puede contratar a una empresa para que desplace a trabajadores. Entre la intermediación y la tercerización, la diferencia principal es que en la intermediación se da un mero destaque de trabajadores, mientras que en la tercerización de servicios no solo se da un destaque, sino se da un desplazamiento de personal que se va a encargar de ver una parte integral de los procesos productivos de una empresa. Entonces, implica pues un desarrollo más preciso de la actividad de una empresa. Prácticamente la empresa va a descentralizar una parte de su actividad productiva y de esta manera esta empresa de tercerización de servicios va a actuar de manera autónoma para atender este tipo, digamos, de actividad dentro de la empresa. Eso sí, las normas actuales que regulan este tipo de contrato de tercerización han indicado que los contratos de tercerización no pueden versar sobre aspectos que son principales de la empresa. Nos referimos a lo que viene a ser conocido como la actividad nuclear. Entonces, la tercerización de servicios puede encargarse de actividades principales, pero que no sean nucleares, es decir, lo que tiene que ver con el giro de negocio. Porque si fuera así, entonces prácticamente la empresa tercerizadora estaría reemplazando la actividad de su cliente. Y esto convertiría a la empresa cliente en una empresa cascarón, lo cual, desde el punto de vista laboral, podría ser calificado como un fraude de la ley. Entonces, en resumen, estos son las primeras materias que normalmente ven los inspectores de trabajo. Hay otras cinco, por ejemplo, formación para el trabajo, que tiene que ver con las modalidades formativas laborales. Tenemos también la contratación de trabajadores extranjeros. Tenemos también otras materias como la seguridad social en salud y en pensiones. También lo que es seguridad y salud en el trabajo, que es otro de los temas que también la SUNAFIL le pone mucho énfasis en su actividad de fiscalización. Y finalmente, aquellos casos en los que hay infracciones a la labor inspectiva. Este último, digamos, esta última materia tiene que ver con aquellas situaciones en que las empresas, cuando van a recibir la visita de un inspector o ellos comparecen ante la SUNAFIL en sus oficinas, puede ocurrir muchas veces que el sujeto inspeccionado no favorezca o no brinde la información que le solicita el inspector. Entonces, muchas veces los inspectores, cuando evalúan ese tipo de comportamiento, considera que se presenta lo que se conoce como una obstrucción a la labor inspectiva. Y cuando se presentan ese tipo de obstrucciones, naturalmente, los inspectores de trabajo aplican una medida sancionadora, en cuenta que el hecho de no colaborar con la actuación inspectiva es considerado como un acto de mala fe. Mala fe no solo por el hecho de que se observa el interés o la intención de parte de la empresa de evadir una responsabilidad laboral, sino también por el hecho de que no colabora con un órgano estatal, ¿no? Es por eso que las declaraciones que realizan las empresas tienen que ser veraces, tienen que ser claramente de apoyo, ¿no?,
a la actuación inspectiva y brindar la información que siempre se le solicita. Por ejemplo, si un inspector pide la información de las horas extra de un trabajador y la empresa no quiere presentar su registro de asistencia, donde se puede detectar si el trabajador ha laborado más horas o no, entonces ese es un caso en el que perfectamente se podría determinar que la empresa no está apoyando, no está colaborando con las actuaciones inspectivas y por esa razón se podría aplicar una multa específica por obstrucción a la labor inspectiva, que va a ser una multa adicional al hecho de que la empresa no haya entregado su registro de asistencia. Entonces, a fin de cuentas, el trabajador, o mejor dicho, la empresa podría recibir dos multas. Una multa por no cumplir con una obligación sustantiva y la otra por no cumplir con los dispositivos vinculados con la actuación inspectiva o la labor inspectiva. Bueno, adicionalmente, antes de atender algunas preguntas que me están formulando, vamos a revisar qué facultades tiene el inspector de trabajo. Normalmente se cree que el inspector de trabajo, cuando lleva a cabo sus anotaciones inspectivas, debe a sujetarse a una serie de reglas, ¿no? Pero estas reglas, ojo, son emanadas de la propia SUNAFIL. Los inspectores de trabajo perfectamente pueden llevar a cabo las actuaciones con cierto grado de flexibilidad. Por ejemplo, el ingreso al centro de trabajo, el inspector lo puede realizar de manera libre, no tiene que sujetarse a un horario determinado. Claro, el inspector siempre cuando va a llegar a una oficina o un centro de trabajo, se va a presentar, va a contar con una identificación para que se sepa de que es un inspector de trabajo y en función de eso es que se va a determinar que se aplique, digamos, o se dé inicio a la actuación inspectiva dentro de la empresa. Si la empresa no le da la posibilidad al inspector de ingresar eh, a lo de un tiempo determinado, que vendrían a ser 10 minutos, pues el inspector se va a retirar, pero antes de retirarse va a emitir un acta. En esta acta justamente lo que se va a hacer es declarar la existencia, ¿no?, de un comportamiento elusivo por parte de la empresa para atenderlo. Así que por eso, cuando el inspector se presenta en un centro de trabajo, hay que considerar este alcance y atender al inspector de la forma más inmediata posible. Luego, el inspector también se puede hacer acompañar por personas que estén vinculadas con el centro de trabajo. Por ejemplo, podría ser acompañado por miembros del sindicato. También podría ser acompañado por aquellos miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual, que son miembros representantes de los trabajadores y en la medida que cuentan con esta representatividad, podrían ayudar al inspector de trabajo para conocer una determinada situación que resulta relevante para también observar si realmente la empresa cumple o no con las exigencias laborales. Entonces, es por eso que este acompañamiento a la visita de inspección resultaría muy útil para determinar si realmente existe claridad o no en materia inspectiva. Luego, el inspector también puede practicar cualquier diligencia de investigación, puede recabar y obtener información de relevancia, ¿no? A través de, por ejemplo, la toma de muestras, puede tomar fotografías. La empresa no se puede negar a que el inspector tome fotografías del lugar o de las actividades que llevan a cabo, que lleva a cabo la empresa. Y finalmente, adoptar medidas finales de recomendación o de requerimiento. Ahora, para terminar la exposición, vamos a revisar cuáles son las etapas de la fiscalización. En una fiscalización tengan en cuenta que existen tres etapas, ¿no? Una etapa que es la que podríamos llamar preinspectiva, donde los inspectores de trabajo normalmente remiten a las empresas cartas, alertas o también pueden llevar a cabo capacitaciones. Por ejemplo, en los últimos meses la SUNAFIL ha estado llevando capacitaciones sobre temas vinculados con la jornada de trabajo, entre otros temas, ¿no? También sobre el tema de los contratos, etcétera. Entonces, esta etapa preinspectiva resulta útil para prevenir al sujeto inspeccionado, en tiendas empresa, y que de esa manera conozcan en qué casos podrían verse expuestos a la aplicación de multas laborales. La etapa preinspectiva tiene la ventaja de que sirve como una alerta para que las empresas sepan no solo sino también de qué manera la SUNAFIL va a iniciar estas actuaciones inspectivas, porque en las cartas, por ejemplo, las cartas inductivas piden información.
Entonces, ya más o menos en función de eso, la empresa sabe qué tipo de documentación debe tener lista. Ahora, en esa etapa preinspectiva, por ejemplo, del envío de alertas o cartas inductivas, en el caso de incumplimiento, por ejemplo, de la respuesta a las cartas, no se va a originar ninguna multa. Eso no quiere decir que por falta de respuesta a esta carta no exista la posibilidad de que luego los inspectores emitan una orden de inspección y en función de la emisión de esta orden de inspección se pueda llevar a cabo una actuación inspectiva. Entonces, cuando se emite la orden de inspección, ya se lleva a cabo la actuación inspectiva. Ojo, la orden de inspección no necesariamente se origina de que no se responde una carta. También los inspectores de trabajo pueden emitir de manera directa, sin que exista una etapa preinspectiva. Se puede ordenar el inicio de la actuación inspectiva. En la actuación inspectiva, el inspector de trabajo sí va a vigilar y verificar que se está realizando el cumplimiento de las normas laborales sobre una determinada materia. Por ejemplo, el inspector puede verificar temas sobre seguridad y salud del trabajo, puede verificar temas sobre contratos, puede verificar también temas sobre descansos remunerados de los trabajadores. Entonces son, como verán, una serie de aspectos que podrían ser verificados por el inspector de trabajo. Y finalmente, en el caso que el inspector de trabajo determine que sí se ha dado un incumplimiento laboral, para eso tiene un plazo de 30 días hábiles para llevar a cabo esta verificación, ahí se podría aplicar lo que viene a ser un acta de infracción. El acta de infracción no es una resolución de multa, es una propuesta de multa que luego va a generar el inicio de un procedimiento sancionador. En el caso del procedimiento sancionador, estamos hablando de una etapa en que se aplican multas en contra de la empresa, claro está, antes de la aplicación de multa o antes de la emisión de la resolución de multa, la empresa puede presentar sus descargos, puede presentar recursos administrativos y puede presentar todas las defensas que la ley otorga para evitar la aplicación de multas. Entonces, como pueden ver, este procedimiento sancionador es un proceso algo extenso, puede tomar varios meses, pero tiene como ventaja de que el inspector de trabajo, por un lado, no puede aplicar multas si no hay una base legal, si no hay una debida motivación. Es decir, hay todo un procedimiento que ampara al sujeto inspeccionado para que el sujeto inspeccionado pueda defenderse ante la aplicación de una multa que resulte indebida. Es por eso que el conocimiento de este tipo de fiscalizaciones resulta necesario para todo tipo de empresa. Una empresa se encuentra exenta de que se lleven a cabo fiscalizaciones laborales. Pues aquí lo importante es que toda empresa tenga un personal que pueda atender estas fiscalizaciones, ¿no? En primer lugar, que conozcan los temas laborales y solo en aquellos casos que sean complejos podrían contar con la asesoría de un abogado laboralista que los pueda apoyar para atender los requerimientos de la zona FI, los distintos requerimientos que tenga la zona FI. Bueno, con eso hemos concluido lo que viene a ser la exposición en sí. Así que vamos a atender algunas preguntas que formulan los participantes en esta sesión. Por ejemplo, tenemos una consulta de José que dice que a veces llegan cartas de la SUNAFIL indicando que es muy llamativo una persona emita recibos por honorarios varios meses consecutivos. Pero en mi caso, como contador, soy externo y por temas de tiempo incluso estoy emprendiendo empresas. Dice, por ahí se puede aplicar un tema de criterio. Bueno, en el caso de los locadores de servicio, claro está, hay una serie de locadores, ¿no? Cuando son locadores que brindan servicios que no son exclusivos, sino para varias empresas, ese es un elemento determinante de que esta persona no puede ser calificado como trabajador. Además, tengan en cuenta que los locadores, por el tipo de actividad, hay actividades que pueden ser llevadas a cabo de manera independiente, como contador, que puede ser realizada tanto de forma subordinada como de forma independiente. El abogado también puede llevar a cabo una actividad de esa naturaleza. Así que también la actividad es muy importante para determinar si estamos frente a un trabajador o un lugar de servicios. Por ejemplo, personal de limpieza que es permanente, que tiene un horario de trabajo, definitivamente ahí podemos o debemos calificarlo como trabajador. No hay mayor discusión por ese lado. Nuevamente José pregunta, las actividades principales, pero que no son vitales para el negocio, no me queda muy claro. No, ojo, no confundamos lo que es la actividad nuclear de las actividades principales. Las actividades principales de una empresa pueden ser varias, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que se dedican al ámbito textil, pero que también pueden tener un ámbito de, digamos, de colaboración en el desarrollo de emprendimientos textiles, otro tipo de actividades que
de acuerdo con lo que establece su estatuto, puedan ser calificados como actividades principales. Pero va a haber dentro de ellas una o dos actividades, ¿no? Que van a calificar como nucleares. Por ejemplo, si estamos hablando de una entidad que se dedica que es un colegio, ¿no? Su giro de negocio es realizar actividades educativas. Entonces, la consecuencia de eso es que si su giro de negocio, si su actividad nuclear está vinculado con el desarrollo de actividades educativas, se entendería que sería imposible tercerizar, por ejemplo, la actividad de los profesores. Entonces, ese es un caso, digamos, claro, en la que no se podría aplicar pues un contrato de tercerización. En el ejemplo que tú planteas, si estamos hablando de una empresa que se dedica a brindar servicios contables, esta empresa no podría pues contratar locadores de servicios o contratar una empresa de tercerización para que reemplace a los contadores que atienden a las empresas. Podrías contratar un servicio de tercerización para ver, por ejemplo, la parte informática o la parte administrativa, pero de ninguna manera la asesoría contable, ¿no? Entonces, por eso es importante analizar cuáles son las actividades principales y dentro de ellas cuál es la actividad nuclear. Me pregunta Midward si tiene alguna limitación del rubro o casilla de condiciones de trabajo. Sí, evidentemente hay limitaciones porque no cualquier concepto califica como condición de trabajo. Condición de trabajo es aquel concepto que es no remunerativo y que se entrega a los trabajadores con la finalidad de que ellos puedan desarrollar su actividad laboral de manera adecuada. Por ejemplo, tenemos los viáticos, las movilidades que utiliza un trabajador para trasladarse y cumplir de esa manera la gestión que se le encarga, y también la alimentación, en aquellos casos en los que el trabajador no tiene acceso a restaurantes porque es una zona lejana. La vestimenta también califica como una condición de trabajo. En el caso del teletrabajo, los montos que otorga una empresa para que el teletrabajador pueda asumir los costos vinculados con, por ejemplo, el costo de internet, de suministro eléctrico o desgaste de la máquina, en el caso de que el teletrabajador ponga a disposición de la empresa sus propios equipos. Entonces, eso también calificaría como condición de trabajo. Eh, Freddy Carrión pregunta qué son los bonos de productividad. Los bonos de productividad son conceptos de carácter remunerativo que son otorgados a los trabajadores con la finalidad de premiar, recompensar una determinada actividad. Estos bonos no se otorgan para actividades ordinarias, sino para actividades especiales o extraordinarias que llevan a cabo los trabajadores. Por ejemplo, hay empresas que muchas veces establecen metas de productividad para el desarrollo de la actividad laboral. En el caso que el trabajador cumpla con estas metas, que obviamente deben ser estándares objetivos de productividad, ahí le correspondería el pago de este bono. Entonces, ese es un caso, digamos, claro de en qué situaciones sí correspondería el pago de estos bonos. Ahora, los bonos de productividad también son conocidos como bonos por cumplimiento de metas, bonos de responsabilidad, etcétera. Entonces, por eso es importante que al momento que se elabore un contrato de trabajo, se incluya dentro de los conceptos que va a recibir un trabajador no solo la remuneración básica, sino también otro tipo de conceptos que resulten necesarios. Por otro lado, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué sanción pudiera tener la empresa si no abre la notificación comunicada al email? Eh, Creo que se refiere al tema de la casilla electrónica. Lo que pasa es que todas las empresas cuando tienen una fiscalización van a recibir de parte de la SUNAFIN normalmente en su casilla electrónica, en su buzón, van a recibir notificaciones. Lamentablemente, el año pasado existieron muchos casos de empresas que como no revisaron su casilla electrónica, la SUNAFIN le ha impuesto multas porque no están atendiendo justamente los requerimientos de la SUNAFIN. Y actualmente ya existe un mayor interés y mayor conocimiento por parte de las empresas del uso de la casilla electrónica. Ahora bien, no basta con que la SUNAFIL deposite en la casilla electrónica o en el buzón el documento de fiscalización. La SUNAFIL también tiene la obligación de remitir adicionalmente una alerta, que puede ser una alerta por correo electrónico o también incluso al celular. Entonces, tanto la alerta como el envío del documento a través de la casilla electrónica determinarían que el acto de notificación se ha cumplido. Si no se ha llevado a cabo digamos, estos dos pasos, simplemente se consideraría que no se ha cumplido una debida notificación. Es por eso que habría que tener mucho cuidado no solo en revisar la casilla electrónica, sino también ver si se ha recibido una alerta por parte de la SUNAFIL
sea por correo electrónico o sea a través de un mensaje. Hinojosa pregunta si en el caso de un restaurante se podría tercerizar el servicio de los mozos. No, porque como ya mencioné en un momento, la actividad nuclear del restaurante implica la atención de los clientes a través de un personal que sea no solo cocineros, sino también mozos. Entonces, esa actividad no se podría tercerizar, aunque sí podrías tercerizar la actividad administrativa, por ejemplo, ¿no? O también podrías tercerizar la actividad comercial, de ser necesario, pero en cuanto a la atención del público, eso no lo podrías tercerizar porque es tu actividad nuclear. Eh, bueno, hay una serie de preguntas sobre tercerización que justo estoy revisando ahorita. Por un tema de tiempo no voy a poder absolver todas las preguntas porque entenderán que este es un webinar, ¿no? Que se está destinando para hacer una introducción sobre temas vinculados con la fiscalización laboral. En todo caso, lo que recomendaría ya para dar pase a las personas encargadas es que participen en un evento que estamos preparando justamente sobre lo que es fiscalización laboral, donde ya vamos a, digamos, a analizar con mayor detalle todas las materias que son fiscalizadas por la SUNAFIL, que se han llevado a cabo especialmente en el año 2024, y también conocer un poco cómo funciona el sistema inspectivo de trabajo porque hay una composición bastante particular que también determina la manera como se llevan a cabo las fiscalizaciones. De mi parte, muchas gracias por la atención y nuevamente también felicitar a los organizadores por llevar a cabo este tipo de espacios de capacitación para todos. Muchas gracias.